Y ahí estamos grabando. Y entonces, esta sesión vamos a hacer una parte un poco distinta al principio. Y no vamos a hacer salas de Zoom. Y en vez de eso, les quería mostrar dos cosas. Y esas cosas están como links en el código del día de hoy. Entonces, si ustedes hacen clic, va a aparecer esto. ¿Y qué es esto? Para una lengua de Canadá, se hizo la siguiente página. Es un creador de palabras. Entonces ustedes, a partir de información bastante sencilla, pueden seleccionar qué acción, quién hace esa acción y cuándo una acción ocurre. Y con eso vamos a generar una palabra. Entonces ponemos ahí comenzar. Y aquí tienen una serie de acciones que pueden elegir. ¿Sí? Por ejemplo, esta. No sé cuál otra podríamos elegir. Por ejemplo, esa, atender a una reunión, una cosa así. Entonces ustedes ya eligieron esta acción como una especie de verbo, y después el sistema les dice quién está involucrado en esta acción. Entonces supongamos que es ustedes y yo, ¿ya? ¿Y cuándo ocurrió esa acción? Y aquí nos dan una serie de opciones eh, referidas a la temporalidad de este evento. Entonces vamos a pensar en esta que tiene una característica de futuro. Y miren lo que ocurre. Lo que ocurre es esto, que es una palabra, un verbo, que condensa la información semántica que nosotros acabamos de elegir. Y esto aprovecha características de la lengua, que es una lengua polisintética, que adhiere muchísimos morfemas cuando nosotros agregamos información semántica. Y esto me parece que puede ser un buen ejemplo de un sistema que se podría implementar para lenguas que se hablan en Perú, aprovechando el conocimiento que se tiene de las lenguas, contactos con comunidades, con personas que las hablan, y además eh, el conocimiento sobre cuestiones computacionales, como las que estamos aprendiendo en este taller. Entonces, a partir de esto, fíjense que podemos comenzar de nuevo. Voy a hacer otro ejemplo. Si ustedes quieren alguno en particular, lo pueden poner en el chat o decirme, o pueden probar en sus propios computadores. Por ejemplo, esta. ¿Quién está involucrado? No sé, ustedes dos. ¿Y cuándo ocurrió esto? Ustedes dos están cansados. Y esa es la forma. Es un verbo muy largo y se ve muy bonito. Entonces, aquí hay hartas cosas computacionales interesantes. Fíjense que detrás aquí hay un creador de palabras. Entonces tiene que haber algún sistema que transforme esta información semántica que se va añadiendo secuencialmente con formas, con strings. Y esos strings se van agregando como si fueran reglas. O sea, si aparece este verbo, entonces tiene esta forma. Entonces detrás tiene que haber una especie de diccionario. Si se agregan estas personas, si son dos, si son tres, si involucra una persona femenina, masculina, ustedes pueden ahí ver las características, aparecen en cierta forma. ¿Cuándo ocurrió? Y hay un montón de opciones. Entonces parece como un árbol que se va ramificando con opciones y que va generando forma. Entonces esto podría ser un gran proyecto que podría participar mucha gente, no solo en el Laboratorio de Humanidades Digital, no solo yo, no solo ustedes, sino que muchas personas
y podría ser una bonita tarea del laboratorio. Además, las características de este sistema, y eso se los puse acá, está en el segundo link, que es la segunda cosita que les quería mostrar. Ustedes hacen clic aquí, y lo que se hizo es un paper. No sé bien dónde fue publicado este. Ahí está. Es una conferencia. Para los que no saben, los proceedings son como donde compilan todos los papers que fueron presentados en una conferencia. Y justamente de lenguas polisintéticas. Lenguas que tienen esta característica que van añadiendo morfemas y que en general generan verbos o palabras eventualmente muy largas, porque se van concatenando strings a medida que se va añadiendo información. Y este trabajo los invito a leerlo, porque es un buen ejemplo de cosas que se pueden hacer en contacto. Y fíjense los autores. Esa es una comunidad indígena que tiene o ha tenido eh, un- una iniciativa para enseñar su lengua. Y lo que se hizo fue, bueno, ¿por qué no usamos tecnología para fomentar la enseñanza de esa lengua? Entonces surgió esta interacción entre eh, como una especie de, no sé cómo se llama acá, como el CONCITEC de Canadá, eh, la entidad estatal que financia proyectos de investigación, gente de universidades y gente de comunidades trabajando en conjunto para generar este sistema. Entonces se aprovechó el conocimiento en la enseñanza, y si ustedes leen el trabajo, muy inmersiva en la lengua, o sea, son cursos que duran 2 años, con clases casi todos los días, una cosa bien inmersiva. Entonces se aprovechó los materiales, la iniciativa y la necesidad de hacer cosas tecnológicas con el conocimiento actual de lingüística computacional, y no solo de lingüística computacional. Un trabajo colaborativo pone acá Soraya. Claro, sí, esa es la idea como interesante, y es en el fondo lo más imitable, porque la parte tecnológica puede variar, las condiciones no son exactamente las mismas, pero eso es algo que es muy interesante. O sea, no es algo que venga de la universidad o de gente que investiga como para resolver, así como nosotros tenemos la razón y ustedes no saben. No, sino que se generó como una sinergia colaborativa entre las entidades o los agentes relevantes de este problema, y ahí surgió la solución. Y este proyecto que les estoy presentando solo una parte, tiene muchísimas otros aspectos con esta lengua y muchas otras lenguas de Canadá. Entonces, eso es algo imitable, algo interesante. Entonces sería bueno impulsar este tipo de iniciativas, y entonces lo invito a pensar, o sea, con lo que hemos aprendido y lo que seguiremos aprendiendo y ustedes puedan seguir aprendiendo después, ¿cómo se podrían hacer este tipo de cosas? O sea, ¿cómo uno podría tomar una palabra o hacer un sistema similar, por ejemplo, en quechua? ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué oraciones habría que elegir? ¿Qué verbos? ¿En qué ortografías? ¿A qué comunidades eso podría serles relevante? ¿Cómo podrían participar en comunidades? ¿Qué tendrían que aportar o aportarse desde la universidad? Hay un montón de preguntas ahí bien interesantes. Y una de ellas, pequeña, es la parte técnica, que es lo que hemos estado insistiendo aquí, y aprovechando este espacio. ¿Cómo lo podríamos hacer? Habría que compilar oraciones, eh, porque si se fijan, y una cosa bien relevante de este sistema es que tiene múltiples posibilidades. O sea, un cálculo que se podría hacer aquí es cuántas posibilidades hay, porque si se fijan, por cada verbo, uno elige un verbo, vamos a elegir cualquiera, aparecen posibilidades, y de esas posibilidades aparecen otras. Entonces, aunque el número inicial de verbos no es tan grande,
la cantidad total de posibilidades de oraciones que se están escribiendo, o de verbos que se están construyendo, es bastante grande. Entonces, es relevante elegir esto. Bueno, hay mucho más, yo estoy mostrando solo algunos. Por ejemplo, pelear. ¿Quiénes están peleando? Y esa es la palabra. Que es bien bonito cómo se ve. Bueno, hay otro elemento aquí también, que es el elemento de diseño. Eh, Está como dentro de los múltiples aspectos porque el uso de la página es agradable, es bonito verlo así. ¿Sí? Entonces también ese es incluso otro aspecto relevante. Y también los invito y les invito a mirar. Aquí tienen información sobre quiénes son las personas involucradas, tienen configuraciones y un montón de otras opciones. Yo no las he explorado todas. Bueno, y contándoles un poco más, a partir de esto, es que dije, bueno, quizás una manera de hacer esto un poco como una primera mirada a este tipo de problemas es hacer un conjugador de números, aunque quizás vamos a llegar al número 20 eh, en quechua, pero va a ser un primer paso a, por ejemplo, tener un sistema que uno transforme o de un número entero y se transforme en un número en palabras, no solo en quechua, solo eso es un ejemplo, pero ojalá en cualquier lengua peruana. Entonces podríamos crear ese sistema, podría crear una página, obviamente con diseño que esté bien hecha y, y también ver bien eso cómo podría servir. ¿Sí? O sea, que sea una cosa que, por ejemplo, surja de experiencias de aprendizaje de las lenguas. Y quizás en esas experiencias de aprendizaje, en cursos de ciertas lenguas de Perú, podrían haber oportunidades para incluir cosas o herramientas tecnológicas. No sé qué opinan, qué les parece este tipo de iniciativas. ¿Ven esto posible? ¿Se imaginan trabajando en algo así? O sea, me asusta un poco el grado de dificultad como trabajar con lenguas aglutinantes. O sea, ya como pensando en lenguas analíticas como el español, o sea, me vienen ciertas cosas como, por ejemplo, qué se hacen con los alomorfos, ¿no? Solo con o sea, usar M o N como morfemas que pueden alternar dependiendo a qué se afijen. No me imagino cómo lo podría programar, ¿no? O sea, igual no he terminado de ver la clase 3. No sé si eso se responda por ahí. Bueno, eso sería un gran desafío. O sea, porque aquí hay dos cosas. Muchas lenguas, por ejemplo, esta lengua en particular que le estoy mostrando este ejemplo, y también muchas lenguas de Perú, digamos que casi todas, y también de Sudamérica, tienen pocos datos. Datos en el sentido como computacional. Porque si hay como una gran cantidad de datos, hay muchos sistemas, o sea, muchos métodos actuales que permiten resolver esto como desde un punto de vista más bien eh, técnico, computacional, como si fuera un problema de ingeniería. Por supuesto, con contacto con las personas que hablan, pero se convierte en un problema técnico. Pero como muchas de estas lenguas no tienen los datos necesarios, entonces hay que recurrir a otro tipo de iniciativa. Y, y también aprovechar las características de las propias lenguas. Entonces hay muchas lenguas de Perú y de Sudamérica que son polisintéticas. Entonces tienen reglas. Y esas reglas se pueden codificar, por cierto, con dificultad, no es, como dicen, no es algo que se haga inmediatamente, pero puede aprovecharse ese conocimiento en la generación de sistemas basados en reglas, como quizás una primera forma de hacerlo. Y también
se puede aprovechar el hecho de recolectar corpus. Porque acá, si se fijan en este sistema que les estoy mostrando, en el fondo hay oraciones que están recolectadas, porque cada una de nuestras selecciones genera una forma, y esa forma idealmente está en una oración. Eh, entonces, esto podría partir, por ejemplo, de decir, ya bueno, tenemos 100 oraciones con verbos diferentes, o no sé, o variantes del mismo verbo. Creemos variantes de ese verbo, entonces tenemos un conjunto un poco más grande. Ya, ¿cómo codificamos eso para que haya un sistema que vaya conjugando los verbos, vaya haciendo estas inflexiones? No sé. O sea, no es algo simple, es verdad, pero es un desafío, o sea, una cosa desafiante y interesante desde muchos puntos de vista. Eso, Ah, no, claro, claro, sí, por la parte social, o sea, totalmente dispuesto a formar parte de cualquier grupo, ¿no? Pero sí, más era como el susto técnico que implicaría cómo hacer, ¿no? Desde el punto en el que estamos ahora. sí, puede ser que, bueno, sí, bueno, Python inicialmente puede ser un poco extraño, eh, puede ser un poco, y la programación en general, entonces no se sientan mal, es que esto cuesta a veces un poco, pero hay que acostumbrarse. O sea, fíjense que llevamos solamente 3 sesiones, eh, y yo llevo años con esto, o sea, llevo como 10 años, entonces hay que ir de a poco. O sea, esto puede ir construyéndose de a poco, pueden haber proyectos más adelante, tesis, entonces siéntanse libres si les interesa este tipo de cosas, escribirme cuando este taller finalice, ahí podemos ir viendo cosas que se pueden hacer. Acá en el chat ponen, se ha trabajado creo que con el quechua, sí, con el quechua hay iniciativas tecnológicas que se las puedo mostrar en la próxima sesión. Voy a hacer una compilación de cosas tecnológicas con el quechua. Hay ciertas iniciativas, especialmente ligadas a la morfología, como a la creación de palabras, porque fíjense que en lingüística computacional hay dos problemas con respecto a la morfología especialmente. Hay dos problemas relacionados. Uno es tener un sistema que, dada cierta información semántica, genera la palabra, como lo que ocurre en este sistema, que uno le dice como ideas semánticas, estoy apretando cualquiera, y se genera una forma. Y hay otro que es esta. Y hay otro problema relacionado que es, dada la forma, buscar hacia atrás y decir, bueno, esta es una forma que se refiere, no sé, a primera persona singular, pasado, qué sé yo. Entonces son dos problemas un poco distintos. Uno es, dada información semántica y quizás una base léxica, inflexionar esa forma, ya sea un sustantivo, un verbo, y al revés, dada la forma conjugada, volver hacia atrás. Y son dos problemas distintos que tienen sus dificultades. Por ejemplo, el problema de, dada la forma, volver hacia atrás, tiene una dificultad bien desafiante, en que puede ser que alguien, incluso hablantes avanzados, como lo que a nosotros nos pasa, con la lengua en que nos sentimos más cómodos, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un error de tipeo? Y esto está basado en texto escrito. Y eso ya un sistema, si está muy basado en reglas, se puede equivocar. Eh, lo otro es que, ¿cómo hacer un sistema que reconozca formas habladas, no necesariamente escritas? Hay diversas dificultades. Por ejemplo, desde el caso de generar formas, eso necesita muchas veces un diccionario de formas. Entonces, esa es una primera dificultad. Y la otra es que pueden haber muchas reglas de formación. Entonces, ¿cómo se codifican esas reglas? Si es que se piensa codificar las reglas. Entonces, a veces uno dice, bueno, quizás hay que codificar reglas y después incluir un sistema un poco más automático. ¿Sí? Pueden estar esos dos puntos de vista conviviendo en estos sistemas. ¿Qué les parece? Bueno, la invitación es jueguen con esta, porque los links están acá. Entonces, úsenlo y vean qué les parece. Entonces, ¿cómo se podría imaginar? Y no solo esto es solo una iniciativa de un ejemplo de generador de formas o de inflexionador de verbos.
El Javier, capítulo, una pregunta. Ah, perdón. no, dale, adelante. Eh, o sea, tú mencionaste que, por ejemplo, para este trabajo, eh, licitaron, ¿no? Con la comunidad y sacaron frases. Y me imagino que eso se almacena en una lista, ¿no? Digamos, cada frase es una posición. Pero ¿qué pasa si se quiere trabajar con texto que está organizado como lo hacen las transcripciones del análisis de la conversación? Eh, eh, ¿Cómo, no sé, fácil estoy volando mucho, pero ¿cómo se podría hacer? Tú dices cuando se marcan pausas, ese tipo de cosas. Claro, claro. Claro, o sea, por ejemplo, un problema interesante, no sé si responde a lo que estás comentando, sería que esta generación fuera una frase, o sea, si fuera un audio. O sea, Claro. eso sería un problema un poco más difícil, pero se podría pensar un sistema que dado un texto escrito, se transforme a un audio. Entonces, se podría generar algo en que las personas elijan cierta información semántica y no solo se genera una forma escrita, sino que una forma hablada. Y ahí se podrían usar esas convenciones de anotación en muchos sentidos, o sea, como No, de no, pero no tono. tanto como para hacer como esto que nos estás presentando, sino como para hacerle preguntas, ¿no? De lo que pasa en la conversación. Ah, eso, sí, bueno, eso sería un sistema bien interesante. Sí, sí, eso sería más difícil, pero sería bien bonito de hacer. Sí, porque hay sistemas de consulta que son sistemas más ligados como al aprendizaje automático, inteligencia artificial, que dado un texto, uno puede hacerle preguntas al texto. Sí, eso sería una cosa bien interesante de hacer. O sea, es que a mí, o sea, es que estaba pensando como súper concreto. Por ejemplo, si o sea, quiero saber eh, cuántas veces se usa el C en esta conversación que está transcrita, ¿no? Y está Ya. transcrita bajo estas convenciones. Y, o sea, quería saber si también les podía preguntar como, eh, además, en qué tipo de contextos aparece este C y Ah, algo así, como trabajar con mucho y hacerle preguntas sobre eso, ¿no? Sobre el tipo, ah, el contexto en el que aparecen. claro, eso se puede hacer porque lo interesante es que si hay convenciones de anotación que son estándar, o sea, no sé, por ejemplo, si hay una frase que no se escucha muy bien y esa frase que uno no la escucha muy bien está encerrada en unos ciertos símbolos, pero uno siempre lo hace así. O, por ejemplo, en una parte la persona habla en otra lengua y yo la encierro en ciertos símbolos, o hay una pausa. Entonces hay una especie de diccionario de qué es lo habitual, en que yo Claro, anoto. Ese texto, por ejemplo, imagínate que ese texto uno lo tiene en un formato normal, no sé, en un Word o en un TXT. Supongamos un TXT, que es lo más habitual y lo más fácil de leer para Python. Entonces uno puede hacer búsquedas ahí, o sea, se puede hacer. Eh, y en realidad no es difícil, porque uno lee ese archivo y lo transforma esencialmente en un string muy largo. Y después ese string muy largo uno lo corta. Por ejemplo, uno puede decir, lo voy a cortar por los saltos de línea. Los saltos de línea quedan con ese símbolo que es un slash y una n. Y uno dice, ya, voy a hacer un split por los saltos de línea. Entonces ahí uno tiene líneas que van a ser strings en una lista. Y ahí uno empieza a cortar aún más el archivo. La otra es hacer búsquedas en el string mismo, antes de cortarlo, antes de transformarlo en una lista. Eso también se puede hacer y Python, y en realidad muchos lenguajes de programación ofrecen muchísimas herramientas para hacer eso, especialmente para hacer búsquedas. Sí.
Porque también recuerdo que cuando hiciste la clase de listas y copiaste un texto de Wikipedia, dijiste que tenías que eliminar los caracteres raros. Entonces pensé que también por ahí podía haber como problemas. Claro, eso lo hice especialmente como para simplificar lo que estábamos revisando, pero quizás eso no lo vamos a alcanzar a ver en este taller, pero si avanzamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que hay muchas posibilidades para casi, yo diría casi cualquier texto, uno lo puede leer con Python y quizá hay que hacer una fase que habitualmente se llama de preproceso, como de organizar, ver quizá hay ciertos símbolos que hay que eliminar y qué sé yo, pero en general no se tiene que hacer a mano, sino que se hace dentro de Python, ¿sí? O sea, Ya, y especialmente en los archivos que son estandarizados. Eso en el fondo son más fáciles de analizar, porque a veces uno lee un texto y uno no sabe qué hay adentro, y pueden haber errores y uno no sabe de dónde vienen. Pero si esos archivos vienen de una notación que es estandarizada, o sea, que tiene símbolos para marcar ciertas cosas, eso es más fácil al final. Quizás da un poco de trabajo, pero es un trabajo que se puede hacer, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Bueno, si estás interesado y tienes, por ejemplo, archivos anotados y necesitas asesoría, siéntete libre de escribirme, yo feliz, te ayudo. muchas gracias, Javier. ¿Y tú, Profesor, yo Soraya? acabo de colocar en... Es sobre un explorador de texto digital para el zapoteco colonial, ¿no? Bilingüe. Mm, Es un proyecto. Me gustaría que lo revise como lo han hecho, sobre todo para los de lingüística, o sea, considerando los estudiantes de lingüística o los lingüistas de PUC, que ellos acá en el Perú hay, no solo es el quechua, ¿no? Hay infinidad de lenguas nativas o aborígenes, ¿no? Sobre todo en la zona de selva, o también el aymara. El mismo quechua tiene sus variantes, ¿no? Acá en Perú. mm. El quechua de Cusco es totalmente distinto al quechua de Ancash, es lo que dicen, yo no lo sé, o al quechua de Ayacucho, del centro, de Huancayo, ¿no? Sí, se ve muy interesante el link. Claro, hay harta investigación en, no sé si son textos antiguos. Claro, son textos antiguos en esta lengua de México. Ajá, una lengua Bueno, y nativa. eso impone ciertas dificultades bien interesantes, porque cuando los textos están en formatos antiguos, muchas veces están o son digitalizaciones. Entonces son escaneos, eh, Ajá, y leer esos archivos tienen la dificultad aún mayor de ver cómo extraer esa información, incluso como un paso previo a hacer cualquier cosa, que es como lo que a veces nos pasa, no sé si les ha pasado que uno tiene un PDF que son digitalizaciones de escaneos, y esos escaneos ni siquiera podemos copiar. Entonces que a exacto, eso porque es como aplicarse una el sistema, imagen, ¿no? Está a veces como claro, en formato claro, sí, muchas imagen. veces, claro, hay que ser sistemas como de OCR, que son sistemas de Ajá, reconocimiento de los caracteres. Y eso es todo un mundo de cosas bien interesantes y muchas veces muy difíciles, porque estos sistemas hay que entrenarlos, hay que entrenar a una máquina a que lea estos caracteres, pero como son lenguas minorizadas, es difícil de entrenar, porque si son, por ejemplo, textos, no digo que son problemas fáciles, pero si los textos están no sé, en una versión antigua del inglés, hay sistemas que pueden entrenarse para hacer eso, pero si son textos en lenguas minorizadas y antiguos, entonces la dificultad se vuelve mayor, doble. Y ¿no? además hay un problema que es bien interesante, que hay lenguas en que casi la única fuente son textos coloniales. Lenguas que ya se han extinto en Sudamérica, y que la fuente, por ejemplo, es una gramática que hizo un sacerdote por ahí por 1600 y lo que queda por ahí es un archivo digital. Ujú. Entonces, ¿cómo alguien con una máquina podría leer eventualmente ese texto? Entonces, ahí se arma un montón de desafíos que también involucran comunidades actuales que pueden querer, que
que se pueden sentir identificadas con esa lengua y que quieren que esa lengua se revitalice. Que no se pierda, Por ejemplo, ¿no? lo que pasa con el Kunza, en el norte de Chile, bueno, no solo Chile. Entonces ahí se cruzan un montón de intereses comunitarios, dificultades tecnológicas, de acceso a datos. Voy a revisar este proyecto y ahí les cuento la Ujú. próxima vez porque no lo conocí. Ok. Y entonces ahora vamos a volver a Python. Fue una vuelta larga, pero interesante. Mm. De cosas que se pueden hacer. Obviamente no son cosas inmediatas, pero como cualquier cosa, Python lo que ofrece son herramientas simples o pocos elementos. Eh, lo que muchas veces es lo más difícil es aprender cómo a juntar estos elementos. Entonces, fíjate, hemos visto variables, hemos visto listas, algo sobre el ciclo for. Hoy día vamos a ver algo sobre if-else. Bueno, por supuesto hay otros elementos de Python que no vamos a ver en este taller, pero lo que falta o lo que se gana con práctica, con el tiempo, es a juntar todos estos elementos. Entonces da un problema decir, ya, ¿cómo con los elementos que tenemos los juntamos para poder ofrecer una solución? Y muchas veces eso es lo difícil. Y eso es lo que uno va ganando con práctica. Y también con problemas definidos. O sea, por ejemplo, hay una iniciativa sobre formular un inflexionador de verbos, por ejemplo, en lenguas de Perú. ¿Ya qué necesitamos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué fases? Hay una fase de corpus y quizás una fase de aprendamos ciertas herramientas tecnológicas. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? O sea, a mí me pasa, quizás yo programo cosas un poco más avanzadas, pero no sé cómo se hace. Entonces tengo que aprender de cómo se hace esto y uno está constantemente aprendiendo a hacerse estas cosas. O se me olvidan, las busco en internet, pasa eso. Ya, bueno, siéntanse libres. Si quieren comentar algo, me dicen nomás. Levantan la mano, lo ponen en el chat como ustedes quieran. Entonces, en esta clase me interesa que veamos dos problemas que ya hemos visto o que van a ser un poquito novedosos, pero que nos va a permitir como retomar un poco todo lo que hemos visto. Eso es bien importante. Aquí están compartiendo el link de la asistencia. Tienen que ponerse ahí en la asistencia eh, para que después reciban la certificación por estar asistiendo a este taller. Entonces, es bien importante eso. Y está en el chat. Ya, entonces, vamos a ver dos problemas. El primero es que puede parecer un problema bastante simple, pero van a ver que tiene sus cosas interesantes. Entonces, el primero es reconocer palabras que terminan en vocal. Entonces ahí escribí un pequeño párrafo. Es como, ¿por qué ese problema puede ser importante? Entonces, si ustedes van a esta lista, que yo simplemente tipié los números en quechua del 1 al 20, bueno, en esta variante de quechua, del 1 al 20, uno puede notar una cosa bien interesante. Y es que, por ejemplo, este es 11, y si se fijan, 11 está formado por la palabra 10, la palabra que se refiere a 1 y esta terminación. Este es 12, pero este es 13. Y si se fijan, la palabra que se refiere a 3 termina en vocal. Y en vez de poner esa forma ni, se usa solo esto. Entonces hay una distinción dada que proviene de si la palabra termina o no en vocal. Entonces, si se fijan, ahí hay una condición. O sea, si es que termina en vocal, ocurre una cosa. Y si termina en consonante, pasa otra cosa. Y lo bonito ahí es que todo el universo de posibilidades está en esas dos condiciones. O sea, una palabra termina en vocal o en consonante, no hay una tercera opción. Y de ahí viene la idea del if-else, porque si es que termina en vocal, o en otro caso, sabemos que es cuando termina en consonante, pasa a otro caso. Entonces la idea de aquí es
¿Cómo expresamos eso en Python? Estas condiciones. Y aquí, claro, la pregunta es, ¿qué nos ofrece Python para expresar condiciones? Entonces, que pueden ir ustedes al mismo tiempo que yo jugando con el código. Entonces, siéntense para que vayan, pueden poner en dos pantallas o en dos pestañas. Ya, entonces tenemos esta lista, que es simplemente una lista de strings. Bueno, aquí les pongo que aquí en esto aparece una condición sí, entonces. Entonces, si se fijan en los números entre 11 y 19, dependiendo si la palabra que expresa la unidad, o sea, esta que está aquí, todas estas que están aquí, si termina en vocal o en consonante, va a aparecer una forma distinta al final del número. Y en Python se usa las palabras if-else. Fíjense que ya conocemos algunas palabras como mágicas en Python, estas que se ponen de color en Jupyter Notebook. Tenemos la palabra for, para los ciclos for. Tenemos la palabra in. Tenemos la palabra len, int. Hay varias que se ponen de color. Entonces, if y else van a ser otras. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí una solución es decir, bueno, estas son las vocales. Aquí puso un conjunto de vocales. No estoy completamente seguro si esas son las vocales. Si me estoy equivocando, me dicen. Puede ser que falte alguna o que sobre alguna de estas, me dicen. Pero es como un buen punto de partida. Es decir, estas son las vocales. Y miren lo que vamos a hacer. Aquí tenemos dos variables, que son simplemente dos números. El string que se refiere a 1, al número 1, y el string que se refiere al número 3. Y para poner un nombre bien transparente, se llama string 1 y string 3. Así de simple. Y lo que queremos, y los puse así a propósito porque una termina en consonante y la otra termina en vocal. Y queremos hacer un sistema que nos diga, sí, este termina en vocal o este termina en consonante. O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Entonces, una primera cosa que tenemos que hacer es hacer un código, que ya lo habíamos hecho y esto ya es un recuerdo, que detecte el último carácter de un string. Y eso se puede hacer esencialmente de varias formas, pero les voy a presentar dos. Hay como un tercero, pero no lo vamos a ver. O al menos hay un tercero. Entonces, esta es una forma. Fíjense lo que hacemos acá. A una variable que se llama carácter final 1, porque es referido al string del número 1, lo identificamos así. Y este es un truco de strings y también de listas. O sea, si uno tiene una lista y quiere el último elemento, pone corchetes cuadrados menos 1. Es como un truco de las listas. Y en strings funciona de la misma forma. Entonces, si uno quiere extraer el último carácter de un string, pone paréntesis cuadrado menos 1. Y eso lo extrae. ¿Sí? Entonces, en el caso de estamos extrayendo la K. Y en el caso de 3, nos va a extraer eso. Y la otra forma, que es un poco más fea, o sea, no es tan transparente, nosotros recordamos que en los strings y en las listas podemos acceder al largo de ese string o de esa lista menos 1, porque los índices parten desde 0. ¿Sí? En general, yo les recomiendo usar porque este es un poco feo, no se puede equivocar, y qué sé yo. ¿Sí? Lo que sí es bonito en este me gusta, es que uno pone, quiero acceder a un string, y pongo en paréntesis cuadrados a un índice. Y ese índice es el largo del mismo string que estoy poniendo, menos 1. Entonces los lenguajes de programación ofrecen estas cosas extrañas, que uno pone aquí el largo de lo mismo que está poniendo afuera. Sí, eso puede ser un poco extraño. Pero siempre estas cosas se leen de derecha a izquierda. Entonces eso no nos tiene que complicar. O sea, toda esta cosa se asigna a una variable. Y con el número 3,
hacemos exactamente lo mismo. Y también lo pongo de dos formas que ofrecen el mismo resultado. Este como un pequeño truco de string o de listas con el índice -1. Y lo otro es el largo de ese string menos, que son completamente equivalentes. ¿Sí? También lo podrían hacer un poco más, uno lo podría hacer un poquito más amigable y definir un n aquí y no poner y ponerlo así. Entonces ofrecería quizás algo que visualmente es un poco más amigable. ¿Sí? Y no lo hice así simplemente, no para mostrarles algo que sea muy raro, sino para que les quede o que vean que uno muchas veces puede acceder a un índice definido con lo mismo que están tratando, con el mismo objeto al que quieren acceder. Sí, y eso es bien bonito. ¿Sí? Pero sumando y restando, usen ese. Sí, cualquier complicación, porque esa es una cosa simple. Quiero acceder al último carácter de un string, pongo -1. Quiero acceder al último elemento de una lista, -1. Y listo. Así de simple. Ya ejecutamos esa línea. Y aquí tenemos lo que esperábamos. Ya está precalculado. El carácter final de 1 sabemos que es K. Y el carácter final del número 3 sabemos que es el carácter A. ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? Entonces ahora tenemos que, y fíjense que les voy a mostrar esta parte de código. Sabemos que los números del 11 al 19 tienen esta característica, porque hasta ahí vamos. Entonces vamos a formar un número, pero en su versión como no terminada. Entonces, por ejemplo, el número 11, si se fijan acá arriba, este es el número 11, y yo quiero formar hasta aquí. Solo hasta ahí. Y dado si es que termina en vocal o consonante, yo le voy a agregar, por un lado, eso o eso. Entonces queremos como un sistema que decida. Fíjense que esto se parece un poco harto, al sistema que les mostré de las cosas de Canadá, de esta lengua canadiense. En el sentido de que nosotros estamos tomando una decisión. Decimos, ya queremos generar el número 11. Y ya, entonces esa palabra termina en consonante. Ah, entonces tiene que tener esta forma. Entonces hay como una decisión interna del sistema eh, que permita generar la forma relacionada a este contenido, que en este caso es un contenido que es más simple, que es simplemente un número. Pero si esto fuera un verbo conjugado, el razonamiento sería parecido, quizás sería un poco más complejo, pero sería parecido. Entonces este es como un buen punto de partida para ese tipo de problemas. Bueno, por eso lo elegí. Al menos en mi visión, es un buen punto de partida. Entonces, fíjense la sintaxis. Quería poner esto más grande, pero no importa. Entonces, fíjense que acá está este número que no está terminado, entonces le falta la terminación. Y entonces aquí usamos el comando if-else. O sea que hay una condición, si termina en vocal o termina en consonante. Y miren lo que hacemos. Primero hacemos la condición si es que termina en consonante. Y recuerden, aquí lo voy a copiar. O sea, termina en vocal, perdón. Las vocales son una lista, ¿sí? Y como es una lista, uno puede acceder a los elementos que están adentro. Entonces, miren lo que pasa si es que yo hago esto. Esto creo que no se los he mostrado. Invocales, y esto entrega un valor de verdad, que es true. Pero si yo les pido algo que no está en vocales, me entrega un valor de verdad negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Si es que la palabra final está en vocales, o sea, si es que eso es verdadero,
Porque fíjense que si la palabra, porque nosotros estamos accediendo al último carácter, y si ese último carácter está en las vocales, o sea, eso es una cosa verdadera, entonces ocurre algo. Fíjense lo que hacemos. Si es que ese carácter final, que en este caso es K, está en vocales, entonces le agregamos esa terminación. Como sabemos que esto es una K, sería esto. Y eso es falso. Es falso que esté en vocales. Entonces, esta condición no se cumple. Y como no se cumple, se la salta. O sea, si esto se da, entonces le agregamos esto. Pero eso no se cumple. Entonces se lo salta. Y se lo salta hasta acá. O sea, ¿se cumple esto? No. Entonces salta hasta el else. Siempre estas, bueno, no siempre, pero es bueno pensar esto como if-else. Si es que ocurre algo, y el else lo que significa es en otro caso. En otro caso, que es como una manera de decir if la palabra final está en el conjunto de consonantes. Y esto lo hemos hecho también de manera inteligente, porque si tuviéramos que enumerar todas las consonantes, tendríamos una lista muy larga. Entonces, para no hacer eso, y para trabajar un poco menos, hacemos la condición por las vocales, que son pocas, y es más fácil en que no nos equivoquemos. Entonces siempre hay que buscar esto como de la manera un poco más, digamos, adecuada de hacer. Decimos, el carácter final, ¿está en vocales? No. Entonces se salta acá. Y se hace eso. Y como no está en vocales, sino que es una consonante en el fondo, entonces le agregamos esa forma. Entonces, si nosotros iteramos esto, se genera eso. Y esa es la forma que habíamos puesto originalmente. Entonces, si esto fuera otro verbo, o sea, perdón, otro número, déjeme confirmar, claro, ese es el 3, o sea, esta es como la parte inicial de 13, aquí lo cambié, entonces, ¿qué va a pasar? El string, o sea, el carácter final de es A, entonces lo que va a ocurrir adentro del if, A. A están vocales, es verdadero. Entonces, if el carácter final está en vocales, sí. Entonces, string número se le va a agregar esa terminación y no la otra. Y listo. Y como yo entré al if, me salgo y entrego. Entonces, y ahí está. Entonces, los números que... ¿Estamos bien? Claro, estamos bien, porque ese es 11, perdón. Este es 11 y este es 3. ¿Sí? Y noten también varias cosas que son típicas de Python y que se empiezan a repetir. También es necesario poner al final los 2 puntos, al final de la condición. Cuando yo pongo el 2 puntos, aprieto Enter, Python me entrega como el tab adecuado. A veces se corre un poco en Colab, pero bueno, funciona. Porque yo esto lo hago primero en mi computador y lo subo. Y ahí los tabs quedan un poco raros, pero esencialmente ahí funcionaría. Y eso, entonces se cumple una condición y hay una consecuencia. Y esto no necesariamente está encadenado. O sea, esto también podría funcionar. Solo que no sería una respuesta completa. O sea, si yo hago esto, ahí funciona. Porque termina en vocal, sí. Y se termina. Pero si termina en consonante,
acá. Fíjense. Ah, no, que lo hicimos así. No me pesquen. Que quería eliminar un if o un else, pero tendríamos que eliminar el else y tendría que poner el... No, olvídense. Lo interesante aquí, o sea, recapitulando, es que entre el if y el else tenemos todas las posibilidades. Porque las terminaciones de una palabra o bien van a ser vocales o consonantes, no hay una tercera opción. Entonces, entre esta condición de que si termina en vocal o otro caso, están todas las posibilidades cubiertas. Y eso es lo relevante. ¿Cómo es la pregunta, Gerardo? O sea, quería saber, o sea, bueno, estoy probando si el in, o sea, puede funcionar con strings directamente y no con una variable como vocales del tipo string igual, ¿no? Eh, ¿Cómo? Y Es hay que error. creo que no te entiendo O sea, la o sea, pregunta. o sea, in, ¿no? Que da la condición de que debe terminar en vocales, ¿no? Quería saber si podía escribir como in y poner un string de frente, como A. Ah, claro. Sí, se podría. Se podría. Sí, A ver, creo que me veamos. está saliendo error por otra cosa. Sí, sí, lo estoy tratando de hacerlo. Lo que pasa es que el in se refiere, ya te entiendo. Porque podría ser esto, mira. A, E, I, O, U. Podría ser así, si es que esa es la pregunta. Que podría ser así. O sea, Sí, así vocales es. podría ser una string. No sé si habíamos visto esto, pero... y fíjense que eso entregó una condición de verdad. O sea, el string o el carácter A está en el string A, E, I, O, U. Entonces, claro, es verdad. O sea, si yo pongo A, E, I, O, U, esto también funciona. Sí. O sea, la condición de verdad, porque las listas y los strings son muy parecidos. Entonces, o sea, sí. Entonces lo voy a dejar de las dos formas para que quede acá. Entonces puede ser. Y estas dos líneas son completamente equivalentes. Puede esto funcionar si es que lo ponemos así. Así. O sea, decir, si es que este carácter está en una lista de caracteres, y eso funciona, o bien, como lo que nos menciona Gerardo, así. Si es que este carácter está en un string que eventualmente tiene esos caracteres. Y esas dos cosas son equivalentes. Y lo que importa aquí es si es que esto entrega un valor de verdad. O es verdadero o es falso. O sea, la pregunta ¿es verdadero que el carácter final de esta palabra está o bien en esta lista o en este string? Sí, entonces ocurre una cosa. Y en otro caso, ocurre otra. Esa es ¿Respondí la pregunta? Sí, sí, confundí listas por variables, Ah, creo. no importa. Sí. Ya, sigamos. Fíjense que aquí lo estamos haciendo solo para una palabra. O sea, noten lo que estamos haciendo acá. Estamos tomando un string que se lo estamos asignando a una variable y lo estamos haciendo solo para eso. ¿Sí? Entonces uno empieza a leer de arriba hacia abajo. Aquí entra este string que acabamos de definir. Aquí. Aquí. Y vemos la condición y así sucesivamente. Pero una pregunta que uno puede querer hacer es lo que puse acá. ¿Qué pasa si tenemos los números del 1 al 9
y queremos hacer la pregunta, pero para cada uno. Y ahí lo que hacemos es un ciclo for, que quería mostrarles cómo se empiezan a mezclar las cosas. Y fíjense lo que hacemos acá. Recorremos los números del 1 al 9. Y ya hemos visto que eso se hace con un ciclo for. Entonces hacemos, con la palabra mágica for, esto va a ser el nombre de la variable, de nuevo con este in. O sea, este in nos está diciendo que esta variable va a ir tomando los valores que están en los diferentes elementos de la lista. El primero string número va a valer hook, después sky, no sé muy bien cómo se pronuncia esto, así que tienen que perdonarme. Kimsa, y así sucesivamente. Y fíjense que también tiene que ir con estos dos puntos, al igual como acá. Entonces, siempre estas cosas son como un poco de la misma forma. El ciclo for tiene una estructura parecida al if, entonces las cosas se empiezan a repetir un poco. Y anoten lo que vamos a hacer. Entonces, recorremos los diferentes elementos de la lista. Entonces, en un primer caso, string número vale este string. Y acá usamos lo que habíamos usado antes. Entonces, si el carácter final está en vocales, o lo que es equivalente, está en esa secuencia de caracteres, le decimos a esto, imprímeme el número, y la frase termina en vocal. Y en otro caso, imprímeme el número y termina en consonante. Y si ejecutamos esto, obtenemos eso. ¿Estamos bien? Entonces, ese string termina en consonante. Este otro string termina en consonante también. Este termina en vocal, entonces estamos bien. Y este se refiere al 1, al 2, al 3, al número 4 hasta el 9. ¿Sí? Entonces aquí estamos mezclando el ciclo for, que lo que hace es recorrer los elementos de una lista, con un if-else. Entonces las cosas pueden estar adentro. Y noten que esto está todo con un tab. Entonces todo lo que está en esa misma tabulación se refiere a lo mismo. O sea, está bajo el influjo del for anterior. Y eso todo porque viene aquí un 2 puntos. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan o lo ponen en el chat. ¿Sí? Entonces podemos aplicar condiciones de verdad o estas condiciones del tipo if-else a todos los elementos de una lista. O sea, lo podemos hacer, lo que es bastante conveniente. Y esto es un problema que había quedado pendiente o que yo les había dicho que podíamos hacer. Porque habíamos visto que a veces, cuando nosotros cortamos y hacemos split en una lista, o sea, en un string, los signos de puntuación, por ejemplo, las comas que están pegadas a las palabras, quedan siendo parte de las palabras. Entonces, un desafío que es importante, porque es algo que habitualmente queremos hacer cuando hacemos cosas de lingüística computacional, es eliminar esos signos de puntuación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos de la misma forma como hicimos la cosa de los números. Entonces, fíjense acá. Aquí definí una lista que, como había dicho Gerardo, también puede ser una secuencia de un string en que sus caracteres sean los signos de puntuación, lo vamos a ver al tiro. Pero definí primero una lista con los signos de puntuación. Podrían haber más, pero esto es solo un ejemplo pequeño. Y pongo aquí un string que tiene una puntuación. Eso lo decimos, ese punto que está ahí nos molesta. Solo queremos eliminar. Y fíjense que usamos de nuevo este if-else. Entonces decimos, si el carácter final de este string, que en este caso sabemos que es el punto, está en la lista de puntuaciones, o está en punto coma, eso también sería completamente equivalente. Entonces, y este es otro truco de strings, es, en el fondo,
quiero todo el string, pero elimíname el -1. Fíjense, esto lo voy a poner acá. Por ejemplo, si yo tengo un string y yo le digo 2 puntos -1, le estoy diciendo, cópiame todos los caracteres hasta justo antes del -1. Y el -1 sabemos que es el final. Entonces, con eso yo elimino el carácter final. Entonces, aquí yo estoy diciendo, si es que termina en una cosa o en un carácter que es una puntuación, o sea, si esto es verdadero, entonces redefine la variable string punt como el mismo string hasta justo antes del carácter final. Y con eso yo eliminé la puntuación. De una manera muy simple. Hay maneras más sofisticadas, pero que son esencialmente esto. Maneras que son más eficientes. Si ustedes buscan esto en Google, van a aparecer librerías que lo hacen. Hay un montón de versiones que quizás no vamos a alcanzar a ver aquí, pero que esencialmente hacen esto, quizás de una manera más eficiente y sofisticada y con más caracteres. Qué sé yo. Pero detrás de esas maneras, lo que hay es formas de expresar esta condición. De decir, bueno, si esto tiene o termina en una puntuación, hay otros problemas relacionados. A veces hay números que están pegados a los strings y se tienen que eliminar, o hay números que uno quiere extraer de carácter. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una fecha? Yo quiero extraer el año. Hay un montón de problemas relacionados que tienen una solución bastante parecida. Entonces, ya con ese paréntesis, nosotros aquí podemos analizar al menos una parte del string o de la lista que habíamos visto en las clases pasadas. ¿Se acuerdan que estos simplemente copié algunas de las primeras 6 palabras? Y aquí hay unas palabras que tienen unas comas y las tenemos que eliminar. Entonces, ¿qué uno lo que hace habitualmente? Tiene una lista de palabras que tienen problemas, tienen caracteres que sobran, a veces están en mayúscula, unas en minúscula, entonces uno quiere como uniformar eso y generar una nueva lista con las cosas como en lo que se usa habitualmente que estén limpias. No sé si me gusta mucho eso, prefiero pensar que están filtradas. Entonces tenemos la lista original y vamos a decir, en esta lista que llamamos lista de strings filtrados, vamos a tener los strings sin los signos de puntuación. Entonces de nuevo, como lo que hacemos siempre, recorremos la lista de strings, esta, entonces en cada paso, esta variable que se llama string, va a ser primero Augusta, después Ada, después King, y así sucesivamente. Y usamos la misma condición. Si es que termina el carácter final, está en la puntuación, lo borramos y lo guardamos. Y si se fijan que si la palabra no termina en puntuación, por ejemplo, Ada, se va a saltar esto, o sea, ya string vale Ada. ¿Es verdad que termina en puntuación? No es verdad. Entonces se lo salta y baja hasta acá y lo guarda. Entonces eso es bueno porque también guarda las que no terminan en puntuación. En el fondo las guarda todas, pero si terminan en puntuación, les elimina la puntuación. Entonces, si iteramos esta línea, obtenemos esto de acá. Y si se fijan, miren la diferencia entre esa lista y esta lista. Y con este proceso, eliminamos los signos de puntuación de una lista de strings. Por supuesto, hay más puntuaciones. No sé, quizás en nuestro filtrado nos quedó, por ejemplo, un signo de interrogación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a por ejemplo, a nuestra lista o secuencia de puntuaciones y la agregamos. ¿Sí? Hay librerías que tienen muchísimas puntuaciones, por ejemplo, guiones, hay un montón de cosas. Y a veces, aunque lo hagamos con librerías, faltan. A veces los textos tienen algún carácter extraño. ¿Qué hace uno? Lo agrega, un poco a mano. Siempre pasa que, no sé, ofrecen 10, pero justo nuestro texto tiene otro un poco extraño. ¿Qué se hace? Se agrega.
¿Y cómo uno se da cuenta uno de eso? Bueno, procesa el texto, ve qué ocurre, trata de filtrarlo y uno dice, persisten estos símbolos. Y uno los elimina. Entonces al final uno siempre termina, más allá de que ocupe un método más sofisticado, haciendo este tipo de cosas. Así exactamente haciendo esto. Y eso va a depender del texto, porque los textos, como hay una infinidad de formatos en que están los textos escritos, entonces siempre va a tocar un poco esta labor que puede ser un poco artesanal. A mí me gusta esto, porque es como, no hay una solución única a cuando uno tiene textos. Y el nivel de filtrado va a depender de lo que queramos hacer con el texto. Si lo que queremos hacer es contar palabras, que es el problema que ahí vamos a afrontar ahora en unos minutos, entonces vamos a querer eliminar estas cosas. Vamos a querer eliminar signos de puntuación, poner las palabras en minúscula, eliminar símbolos extraños, eliminar los números, por ejemplo. Bueno, eso va a depender. Si es que están expresados como números enteros o números decimales, quizás sí, pero quizás si están en palabras no. Entonces vamos a tener que detectar los números. ¿Cómo se hace eso? Entonces las necesidades de lo que hay que hacer van a depender de lo que yo quiera hacer con el texto. Un buen principio cuando uno trabaja con texto es tratar de limpiarlo o de filtrarlo lo menos posible. ¿Sí? Tratar de dejarlo o lo justo necesario para la aplicación que nosotros queramos hacer. Que no nos pasemos en el filtrado. Pero igual hay que hacerlo. ¿Sí? Que a veces uno filtra demasiado y se nos empiezan a borrar información. Entonces a veces es preferible quedarse con ciertos errores a empezar a borrar información. Y hay que llegar a un punto, imagínense, a mí me ha pasado que uno trabaja, no sé, con 400 textos. Y me ha pasado muchas veces que cada texto está escrito en una lengua diferente. Y es muy difícil establecer un filtrado uniforme. Entonces se van a colar algunos errores. Entonces hay que asumir que esos errores van a ser pequeños. Hay que tratar de minimizarlos, pero es muy difícil eliminarlos completamente, porque puede ser que si yo hago algo muy centrado en un texto o en una lengua, eso voy a empezar a borrar información en las otras. Entonces hay que llegar ahí a un punto de equilibrio en el filtrado. ¿Sí? ¿Cómo van con esto? ¿Tienen que preguntar? Ya, y estas ideas las vamos a usar para responder, y si se fijan, vamos de a poco tratando de responder las preguntas iniciales que nos habíamos planteado en la primera sesión del taller, que era, dado un número entero, generar su expresión en palabras, lo vamos a hacer en quechua, y por otro lado, otro problema es contar o describir las frecuencias de palabras de un texto. Y si se fijan, los dos problemas están bien interrelacionados. Y eso es lo que les quería mostrar ahora. Y vamos a avanzar ahora en el segundo problema. Porque, si se fijan, si yo quiero contar las palabras de un texto, yo primero tengo que identificar cuáles son las palabras únicas. A lo que me refiero es borrar las repeticiones y decir, estas son las palabras que forman el texto, y en términos técnicos son los types, y las repeticiones de esos types, porque obviamente las palabras se repiten en los textos, van a ser los tokens. Entonces uno puede decir, usando esta terminología, que cualquier aparición de una palabra es un token, o uno puede decir, los tokens son apariciones de types. Se hace a veces esta distinción entre types y tokens, y hay herramientas de lingüística computacional para analizar la relación entre ellas. Porque si se fijan, si es que la relación, si es que el número de types es alto, significa que hay muchas palabras distintas en el texto. Y si el número de types es bajo, significa que hay mucha repetición en el texto. Y eso a veces se ocupa como una medida de complejidad de escritura.
Por ejemplo, si nosotros analizamos los textos quizás escritos por un niño, van a tener mucha repetición de palabras, ¿sí? Porque no hay mucho vocabulario todavía aprendido. Pero quizás si analizamos los textos, por ejemplo, escritos por universitarios, van a tener muchos types en relación a los tokens, me refiero, porque hay más diversidad léxica. Entonces hay un montón de problemas que empiezan a cruzarse, que se pueden mirar contando palabras. Entonces uno dice, ¿cómo contamos palabras? Entonces lo que hice acá es, pegué la lista de palabras. Esto lo obtenemos con el string, usando el famoso comando .split. ¿Sí? Eso lo hemos hecho varias veces. Entonces aquí es simplemente la lista de palabras. Entonces el desafío es cómo identificamos las palabras únicas de esa lista. ¿Cómo lo hacemos? Para después decir, bueno, esas palabras únicas, contemos el número de veces que están. Y ese sería como el primer gran paso de eso, para después decir, bueno, ¿qué nos dice esa frecuencia de palabras sobre el texto y en general sobre la lengua que estamos contando palabras? Entonces tenemos una lista. Esto ya lo habíamos visto. Y fíjense lo que vamos a hacer. Entonces, creamos una versión filtrada. De la misma forma de lo que acabamos de hacer. Esto que hicimos acá, de crear una lista vacía, recorrer las palabras de acá, y si terminan en puntuación la eliminamos, y al final guardamos. Hacemos exactamente eso, solo que aquí agregamos un paso. Fíjense, recorremos las palabras de esta lista que se llama texto, si termina en puntuación la borramos, y además las ponemos en minúscula, usando este comando predefinido de strings. Uno pone .lower y ese string se pone en minúscula. Y al final guardamos esa palabra en la lista que originalmente habíamos definido como vacía. Ay, creo que no iteré esta. Aquí. Acá. Y ahí está. Y si yo quiero visualizar los primeros 10 elementos y me queda así. Y noten cómo se ve así. Están todas las palabras en minúscula y sin signos de puntuación. Entonces pueden comparar eso. Lo voy a poner acá al ladito. Texto se llamaba la lista. Si quiero los 10 primeros, así. Y se ve así. Entonces fíjense cómo se ven las dos listas. Esta es la lista original, que tiene palabras en mayúscula y tiene signos de puntuación. Y esta es la lista, digamos, filtrada, que tiene todas las palabras en minúscula y tiene y hemos borrado los signos de puntuación. Hay otra manera, quizás un poco más sofisticada de hacer esto, es que a veces se cuentan las palabras sin sus inflexiones, porque es posible que haya, por ejemplo, un verbo, no sé, nacer, imagínense que dijera nació, y yo cuando cuento palabras yo no quiero contar, y si sale nació y después sale la palabra nacer, las va a considerar distintas porque son strings distintos, pero quizás nosotros las queremos considerar como la misma, según el problema. Y ese problema implicaría que cada vez que aparezca nació, nosotros lo transformemos en nacer. Ese problema en lingüística computacional se llama lematizar. O sea, transformar las palabras en su base de alguna forma. Entonces, si sale, no sé, la palabra casas, yo quiero transformarla en casa. Si sale nació, yo la quiero transformar en nacer. Entonces, pues, cuando yo cuento palabras, todas las apariciones de las palabras inflexionadas se van a considerar como la misma. Entonces, eso va a entregar frecuencias distintas. Y para hacer eso se requiere un poco de procesamiento del lenguaje natural. ¿Y cuándo se debe usar eso? Bueno, eso va a depender un poco de
la aplicación que queremos hacer. Pero en una primera mirada, y hay mucha investigación en frecuencias de palabras, en que se consideran las palabras tal como están y se filtra lo menos posible. Se hace lo que estamos haciendo acá y quizás un poquito más, pero esencialmente es esto. Y se puede comparar palabras inflexionadas versus palabras no inflexionadas, o palabras lematizadas versus no lematizadas. Y un problema de esto es que los sistemas que hacen este tipo de cosas, como lematizar, esencialmente funcionan o han sido construidos para muy pocas lenguas del mundo, esencialmente lenguas europeas. Y ahí hay una discriminación muy fuerte tecnológica con lenguas, en realidad con la mayoría de las lenguas del mundo, y en particular con las lenguas de Sudamérica y de Perú. Si en el mundo hay 7.000 lenguas, habrá sistemas de lematización abiertos, públicos, y que funcionan medianamente bien, no sé, en 100 lenguas, y quizás menos. ¿Sí? Y los sistemas que funcionan realmente bien, quizás funcionan bien en 10 lenguas. El inglés, el francés, el alemán, el chino, y el español funcionan, ¿sí? Bien, pero no, no de los mejores sistemas. Entonces, en general, los avances en lingüística computacional, que son muchas veces sorprendentes, discriminan a la mayoría de las lenguas del mundo. O sea, en general los avances en lingüística computacional más sorprendentes son para muy pocas lenguas. ¿Sí? Entonces ahí hay un trabajo gigante por hacer con lenguas, en particular las lenguas de Perú. Ahí hay un desafío eh, que no involucran solo a una persona, sino que a grandes grupos de personas, de muchas diversas formaciones, orígenes. Ahí hay hartas cosas por hacer. Entonces, el primer paso que les estoy mostrando acá es este filtrado. Entonces, creamos una lista que tiene las palabras en minúscula y borramos las comas y los puntos. Y lo que queremos hacer es identificar las palabras únicas. Y fíjense lo que vamos a hacer acá. Definimos una lista con que vamos a llamar palabras únicas, que es donde vamos a guardar las palabras o los types, las palabras únicas del texto. Y como siempre decimos, bueno, entonces, y esta es la intuición. Y esto es como quizá un poco más raro que vamos a ver hoy día. Bueno, me preguntan y además quiero como que lo reflexionen. Pero esta es la intuición. Si yo recorro el texto y yo cada vez que aparece una palabra la guardo, ¿qué estoy haciendo yo? Piensen por un momento que yo voy a borrar el if. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Si yo recorro las palabras de texto filtrado, que son estas palabras que yo me puse en minúscula y les borré los signos de puntuación. Yo las recorro y las guardo. ¿Sí? Entonces el texto filtrado tiene 93 palabras, que yo estoy identificando con len, y el texto en palabras, la lista de palabras únicas también tiene 93. Estamos copiando exactamente la misma lista. ¿Cierto? No le estamos poniendo ninguna condición. Entonces, antes de ver cómo lo hacemos en Python, pensemos un poco cómo es qué es lo que tendríamos que hacer. Imagínense que yo empiezo a contar, a guardar las palabras de esta lista. Primero voy a buscar Augusta, después Ada, después King, y empiezo a guardar las diferentes palabras. Entonces voy a poner acá texto filtrado y voy a copiar más palabras. Porque quiero que aparezca una palabra repetida. Y fíjense acá, si yo copio todas las palabras, ya voy a copiar primero Ada, la guardé. O sea, Augusta, después Ada, después King, después Condesa, después D, así sucesivamente, hasta que de repente copié de nuevo Augusta. Pero yo no quiero guardarla de nuevo. ¿Cómo? Como tiene una numeración, pues esa numeración se repite.
O sea, O sea, lo que se lo que- repite es el elemento, porque fíjate que si yo veo la numeración, tú dices el índice va a ser distinto. Porque, por ejemplo, esta va a tener índice 1, o sea, 0, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces va a haber una Augusta en la posición 0, y después va a haber una Augusta en la posición 10. pero Entonces, si, son el mismo. pero si Adelante. Augusta se representa, eh, tendría que haber una representación ahí para que cuente, ¿no? Para que pueda contar al final cuántas veces Augusta se repite. Claro, claro, porque yo puedo, por ejemplo, si yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo poner texto filtrado .count de Augusta. Y eso es una cosa que nos ofrece Python. Yo puedo contar y aquí nos va a decir, ya, entonces Augusta aparece 2 veces en el texto. La pregunta fundamental es, ¿cuáles son los strings que yo tengo que poner acá para contar cuántas veces aparece? Porque si yo pongo todos los strings del texto, voy a contar y aparecen, y como los strings aparecen en diferentes partes del texto, voy a contar más de una vez las palabras repetidas. Y ese es el gran problema. Y por eso necesitamos saber cuáles son las palabras únicas. Para esas palabras únicas contar cuántas veces están. Por eso hacemos este paso. Porque dado un string cualquiera, nosotros podemos contar cuántas veces está, o un elemento, podemos contar cuántas veces está en una lista. Pero ¿cuáles son los elementos únicos que queremos contar cuántas veces están en la lista? Es verdad que tenemos que inventar una forma de ver dónde están esas palabras. Esa podría ser una forma. Pero aquí vamos a hacer un truco de Python. Porque fíjense que si yo no pongo ninguna condición, yo primero agregué esta a la lista nueva, después esa, y después va a aparecer de nuevo una palabra que yo ya agregué antes. Entonces ahí aparece la condición, que yo voy a querer agregar solo las palabras que no he agregado. O sea, en este paso yo no he agregado ninguna. Yo puedo decir, ah, ¿está Augusta en la lista nueva? No está, porque no he agregado ninguna. Entonces la agrego. Ada, ¿está en la lista nueva? No está, porque solo agregué antes Augusta. ¿No está? No está. Entonces la agrego. Sigo agregando, sigo agregando. Después me aparece una nueva aparición de del mismo string. Ese string, ¿está en la lista? Sí. Sí está, porque ya lo agregué antes. Entonces lo salto. Entonces tenemos que poner una condición por ese estilo, en que tenemos que agregar solo las palabras que no hemos agregado. Entonces cada vez que aparece una palabra nueva, la agregamos. Pero si aparece de nuevo, la saltamos. Esa es como una forma de de hacer esto, como lo que mencionaba Soraya, eh, sin tener que acceder a los índices, porque ahí nos vamos a complicar un montón. Entonces fíjense lo que hacemos acá. Cómo transformamos todas estas cosas que he dicho, quizás de una forma un poco desordenada, en términos de Python. Entonces, hacemos un ciclo for, vamos recorriendo palabra por palabra, y fíjense lo que hacemos. Y definimos esta lista vacía. Y decimos, si es que la palabra, esto puede ser un poco nuevo, no está en la lista nueva, la agregamos. ¿Sí? Si es que no está, la agregamos. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Es que si hay repeticiones de la misma palabra y aparece una nueva, como esa palabra nueva ya está en la lista, entonces la saltamos.
Y así nos aseguramos de cada palabra única agregar. Y con eso tenemos una lista de las palabras únicas del texto. Y fíjense que ahora la lista palabras únicas tiene menos palabras. Y aquí se las voy a mostrar. Palabras únicas. Y ahí está. Y ahí está la lista de palabras únicas del texto. Y esas palabras son las palabras que nosotros queremos contar en el texto. Porque fíjense ahora, ¿qué podríamos hacer ahora que tenemos esta lista de palabras únicas? Ahora podemos hacer lo que estábamos comentando hace un rato. Y podemos contar cuántas veces están en el texto. Y hagamos eso. Entonces ahora podemos decir, contemos el número de veces que las palabras de la lista palabras únicas están en la lista texto filtrado. Texto filtrado. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a definir, como siempre, una lista vacía. Lista vacía. Que va a decir que va a contar el número de veces. Entonces vamos a hacer una lista de frecuencias. Va a ser una lista vacía donde vamos a ir guardando las frecuencias. Entonces recorremos la lista palabras únicas y en cada paso vamos a contar cuántas veces aparece en la lista de texto filtrado. Entonces hacemos por palabra in palabras únicas, que son las palabras que ya identificamos, y contamos la frecuencia. ¿Y cómo contamos la frecuencia? Usando lo que nos ofrece Python, que vimos hace un momento y lo hemos visto otras veces, que es el famoso count. Entonces, ¿cómo hacemos? El número de veces lo vamos a llamar veces. A lo mejor un nombre más interesante, como el número de veces. Va a ser texto filtrado .count. Entonces, texto filtrado es una lista. Queremos saber cuántas veces aparece una palabra en una lista. Esa palabra. ¿Y por qué lo hacemos así? Nos damos esta vuelta. Porque si lo hiciéramos con todas las palabras de texto filtrado, hay palabras que la contaríamos más de una vez. Eso nos daría un número distorsionado. Entonces, dado un texto cualquiera, siempre tenemos que primero identificar cuáles son las palabras únicas y luego contarlas. Y ese es el número que nos va a servir. Y ahora lo guardamos. Y lo guardamos en esa lista frecuencia. Y lo que es más bacán es que como las listas están ordenadas, van a corresponder las posiciones de la lista de palabras únicas con la lista de frecuencias, con los conteos. O sea, la primera palabra de palabras únicas, contamos cuántas veces está, y eso va a corresponder al primer elemento de lista frecuencias. La segunda palabra la contamos, corresponde al segundo elemento. Entonces van a tener las mismas posiciones. Y así podemos saber cuántas veces aparece cada palabra. Entonces lista frecuencias va a ser igual a lista frecuencias más y el número de veces que aparece. Y ahora vemos cómo nos resultó esto. Número veces. Y esto nos va a entregar uno. Ay, perdón. Se llama lista frecuencia. Y esto nos va a entregar números. O sea, ese 2 se refiere al primer elemento de acá, que es Lovelace. 1 registrada y así. Entonces, ¿cómo podemos asociar estas dos cosas? Un primer cálculo que queremos hacer es que la suma de todas las frecuencias de palabras de un texto, obviamente tiene que corresponder al largo del texto, o al largo de la lista.
¿Y cómo sumamos una lista? Con el famoso sum. Y esto es 93. Entonces estamos bien. Porque sabemos que el largo de la lista es 93. Entonces la suma de toda la frecuencia de todas las palabras tiene que ser 93. No tiene que ser ni más ni menos. Porque así es como, estamos bien. ¿Y cómo podemos visualizar esto? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos recorrer una de las listas con los índices y vamos imprimiendo palabras y su frecuencia. Entonces podemos decir, vamos a usar, recorremos los índices. Entonces, como sabemos que las dos listas tienen el mismo largo, la lista de palabras únicas y la lista de frecuencia, usamos cualquiera. Entonces, por in range, esto ya lo hemos visto, de len de palabras únicas. Entonces, en cada paso, accedemos a la palabra única y a su frecuencia. Ahí. Entonces tenemos la palabra, va a ser igual simplemente a palabras únicas en esa posición. Ahí. Y la frecuencia. Y la frecuencia va a ser, la frecuencia de esa palabra única, va a ser la posición i de la lista de frecuencias. Lista frecuencias de i. Ahí. Y ahora lo mostramos. Y vamos a usar un print. Entonces ponemos acá palabra, coma, frecuencia. Y es una manera de ver. Entonces aquí sabemos. Tenemos como, claro, como este texto no es tan largo, podemos hacerlo. Entonces Lovelace aparece 2 veces, registrada una vez. ¿Sí? Entonces hay palabras que aparecen solo una vez, palabras que aparecen más de una vez y así. Y noten, y aquí uno ya puede, y esto es algo que podemos discutir en estos minutos finales, obviamente si tienen alguna duda de la parte de Python, me dicen nomás, hablan, simplemente lo ponen en el chat. Uno empieza a ver cosas. ¿Sí? Cosas sobre las frecuencias de palabras en un texto. Entonces uno se puede preguntar, ¿cuál es la frecuencia más alta? Y parece que es 6. A ver, la aparece 6 veces. Busquemos dónde está D. A ver. Que habitualmente es una palabra que aparece muchas veces. Fíjense que acá hay del, y del está formado por D y el. Quizás una forma de contarla que uno va a querer separar. No se podría hacer una dificultad de algo que uno va a querer hacer. Pero más allá de eso, que eso puede ser un poco difícil, parece que ¿cuál es cómo sabemos la frecuencia máxima? Usamos aquí trucos de Python. Si yo tengo una lista de números y quiero saber el máximo, ponemos max. Creo que se ocupa así. Si no funciona, ya, el máximo es 6. Y sabemos que el mínimo es 1. Porque lo hemos visto. ¿Sí? Y es interesante saber que la palabra más frecuente es un artículo. Y, por ejemplo, aquí hay otra que es bien frecuente. La palabra y aparece 3 veces. Y eso es una observación que se ha hecho repetidas veces. Les puedo poner algunas referencias a la próxima clase para que tengan algunas lecturas, para los que queden interesados o interesadas con estas cosas. Porque fíjense que las palabras más frecuentes van a ser las palabras
que muchas veces son difíciles de expresar en su contenido. O sea, tienen un contenido más difuso. ¿Cuál es el significado de la palabra la? Versus palabras que son mucho más específicas en su significado, que van a ser palabras que son menos frecuentes. Entonces, al parecer, en algunas lenguas, hay como un balance entre esas dos cosas. Hay palabras muy frecuentes que tienen unos significados que parecen ser difusos, como las preposiciones y los artículos, versus palabras que son menos frecuentes, que tienen significados más específicos. Ustedes me podrían preguntar si eso no tiene que ver con la manera en que estamos entendiendo qué es una palabra. Y es evidente que eso está influyendo. O sea, aquí estamos suponiendo que las palabras son lo que aparece entre dos espacios en blanco. Y eso tiene una cierta verdad en español, pero a pesar de que estamos haciendo un ejemplo muy simple, empiezan a aparecer cosas que uno al menos podría discutir. Por ejemplo, la palabra al es una especie de contracción entre a y el. Entonces, ¿eso lo contamos como una palabra? Lo contamos porque si yo la cuento como diferente, entonces la palabra o a la, a y la. Entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, al y el, perdón. ¿Qué hacemos ahí? ¿Lo contamos como una o lo contamos como dos? Y ahí, bueno, hay que ver, porque a veces uno quiere hacerlo, pero es muy difícil de hacer. Entonces, hay que ver bien ahí qué hacemos. O por ejemplo, la palabra fue, es un verbo conjugado. ¿Lo consideramos así o lo lematizamos? Son preguntas que uno se empieza a hacer. Entonces, y son preguntas relevantes porque muchas veces hay gente que cuenta palabras, saca conclusiones acerca de las distribuciones y esas las asocia a características de las lenguas, como descripciones globales de ciertas lenguas, o incluso del lenguaje en general. Entonces, cuando uno hace eso, tiene que poner mucha atención a cómo está contando, como qué supuestos está haciendo. Y hay que, obviamente, tener en cuenta que las conclusiones que uno está observando están asociadas a cómo uno está haciendo esas cuentas. Como que hay que reducir, no es que lo que uno esté haciendo esté equivocado, sino que hay que ponerle como límites a las conclusiones donde uno se está moviendo, donde uno está concluyendo las cosas. ¿Sí? Pero entonces es habitual y vamos a ver hacia la última clase que si uno pone un texto muy largo, o quizás no muy largo, pero quizás mucho más largo del que hemos visto acá, lo que ocurre es que van a haber palabras muy frecuentes y otras muy poco frecuentes. Y eso es bien interesante porque ese comportamiento, si uno lo grafica, o sea, si uno pusiera las palabras desde la más frecuente y las ordena de la más frecuente a la menos frecuente, en un eje horizontal, imagínense un gráfico, como una especie de ranking, de la más a la menos frecuente, y en el eje vertical uno pone las frecuencias, lo que uno observa es una famosa ley de escala. Uno observa como una caída, así, ¡puf! Muy brutal, donde hay palabras muy frecuentes y otras muy poco frecuentes. Y esa ley tiene un nombre famoso, y lo pueden buscar. Yo les voy a dejar referencias la próxima vez. Lo voy a poner en el chat, que se llama la famosa ley de Zipf. Y más allá de los errores que puede tener esa ley se inventó a fines de los años 30, si no me equivoco en la fecha, pero más o menos por esos años. Y el famoso Zipf era un lingüista computacional que en su momento, yo siempre he tenido la duda si es que en ese momento, a fines de los años 30, contaba palabras a mano o usaba computadores, no lo sé muy bien. Porque si usaba computadores, programar a fines de los años 30 era una labor muy difícil, muy imposible, casi imposible de alguna forma. Entonces, esas ideas surgieron en esa época. Y desde esa época se ha seguido trabajando en frecuencias de palabras, o sea, un tema que no está cerrado, porque tiene muchísimas variables. O sea, un camino de esas variables es ¿qué es una palabra? O sea, ¿qué es lo que estamos contando? Contamos lo que está entre los espacios en blanco,
contamos las palabras lematizadas. ¿Qué es lo que estamos contando? Ese es un problema. Y el otro problema es, supongamos que ya tenemos una noción de palabra más o menos estandarizada, es cómo contamos. Porque si se fijan, cuando uno cuenta palabras, lo más probable es que va a haber palabras que se nos quedan fuera. Por muy grande que nosotros tengamos una colección de textos, por ejemplo en español, hay miles y miles de palabras, y lo más probable es que hay palabras que no estamos contabilizando. Entonces, si uno dice, queremos hacer una descripción de las frecuencias de palabras de una lengua, entonces una pregunta es, ¿qué hacemos con las palabras que no estamos observando? ¿Le ponemos frecuencia cero? ¿Por qué no las estamos observando? Y lo otro es, ¿cómo podemos estimar ese número de palabras que no estamos contando? Entonces empiezan a aparecer problemas que son bien difíciles de resolver, la verdad. O sea, siempre, de todas formas, todo va a depender del alcance de las conclusiones que saquemos. O sea, uno tiene que hacer cuentas en un contexto, sabiendo si esto tiene ciertas limitantes, entonces nuestras conclusiones tienen que matizarse en ese sentido, ¿sí? No van a ser como perfectas. Y otro mundo de problemas, que yo encuentro que es lo más interesante de todo esto, porque de alguna forma lo que yo les acabo de mencionar está más o menos resuelto, es que pasa en lenguas, por ejemplo, polisintéticas, en que es muy difícil, uno, lematizar, y dos, saber bien qué es una palabra. Entonces parece que en esos casos, un camino sería contar palabras a partir de corpus que estén anotados, con información morfológica. Entonces hay que contar de otras formas. Bueno, eso podría ser, fíjense que acá tenemos dos ideas que están dando vueltas. Una que son ideas mucho más aplicadas, como la de los números, y otra un poco más teórica, que es de contar palabras. Pero que también va a tener consecuencias prácticas, como les voy a contar la próxima vez. O sea, aquí en lingüística computacional muchas veces las cosas se mueven entre cosas bien aplicadas y cosas más teóricas, pero están como interrelacionadas, y eso es bien bonito. ¿Eso, algún comentario, pregunta? Díganme ustedes. Acuérdense de firmar la lista. El link que les pusieron acá en el chat. Acuérdense de eso. Por ejemplo, profesor, para análisis de contenido, para hacer análisis de contenido de textos, de hecho que te sirve el conteo de palabras o frecuencia de palabras, pero Ahí hay una más cosa allá, bien importante. a ver, Sí, no, termina, creo que te interrumpí. Sí. no, más allá, o sea, porque bueno, yo creo que un análisis de contenido va más allá, pues, de contar palabras, ¿no? Sino, las palabras en contexto, las palabras, con qué otra palabra está junta, cerca, no sé, es más complejo y esto también te permite ver todo eh, toda esta variedad, se podría decir, ¿no? Claro, ahí, mira, en el minuto final hay una cosa súper fundamental eh, de la que proviene de las frecuencias de palabras y que es muy aplicada, porque muchas veces en análisis de contenido se borran palabras. Uno dice, ex- ya, solo me voy a quedar con las palabras que ofrezcan contenido y voy a exacto, eliminar los borras artículos, las preposiciones, preposiciones, exacto. claro, Pero pero también le hay una cambian cosa, el sentido, ¿no? O sea, si borras esto y solo dejas, no sé, palabras centrales, también como que pierde el sentido el análisis claro, de contenido. o sea, claro, si lo que yo quiero extraer es como, por ejemplo, de qué campo semántico es el más frecuente, quizás no es un problema borrar estas palabras más frecuentes. Pero ahí hay una cosa bien fundamental, porque en muchas cosas de lingüística, más bien de procesamiento del lenguaje natural,
lo que se hace es borrar palabras muy frecuentes. O sea, palabras que no aportan al contenido, como las preposiciones, los artículos, o algunos verbos que son muy frecuentes, por ejemplo, el verbo ser en sus conjugaciones. Y ahí hay una cosa bien fundamental que proviene de la gente que ha estudiado frecuencias de palabras. Porque es decir, estas palabras que son muy frecuentes, bueno, que no tienen un significado claro, son al mismo tiempo las más frecuentes. Entonces, la gente dice, bueno, entonces borrémoslas, ¿sí? Y habitualmente lo que se ofrece son listas de palabras y uno simplemente las borra. Pero lo que hay detrás es la famosa ley de Zipf, que la gente asume como verdadera. Y dice, bueno, estas palabras más frecuentes que yo estoy borrando, yo las puedo agrupar y las puedo borrar. Entonces ahí se conecta una cosa muy práctica, por ejemplo, análisis de contenido, clasificación de texto, un montón de cosas, con la cosa de las frecuencias de palabras. Lo que pasa es que la gente las ocupa así como algo que ya se sabe. Entonces yo simplemente las borro. Y eso funciona en muchas lenguas y funciona muy bien, pero hay muchas lenguas en donde es muy difícil de establecer cuáles son estas palabras más frecuentes, y especialmente en lenguas polisintéticas. ¿Qué pasa si las expresiones que en español son una preposición en realidad en otras lenguas se transforman en un morfema? ¿Cómo borro eso? ¿Qué es lo que hago con eso? Incluso desde un punto de vista computacional, incluso bien práctico. Y entonces empiezan a aparecer preguntas interesantes. Bueno, la otra sesión, que va a ser la última, les voy a contar más detalles de estas cosas y ahí podemos discutir estas cosas que hemos estado conversando. Bueno, ya nos pasamos, por lo menos lo dejamos hasta acá. Acuérdense de firmar la lista y cualquier cosa escríbanme un correo. Yo, en la medida de lo posible, les contesto. Eso, Ok. lo dejamos hasta acá. Gracias. Ya, que estén muy bien. Buenas noches. Cuídense.